Reforma. De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nuevo León. Nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2007, entró en vigor en el 2008 y a partir de ahí es que el Estado mexicano entonces está obligado a dar cumplimiento a este documento. Nosotros lo que hicimos ahí, hicimos diferentes acciones para elaborar un diagnóstico. Revisamos 25 leyes locales, enviamos 21 cuestionarios a dependencias estatales, también a 25 municipios. Llevamos a cabo una audiencia pública en la que participaron 19 organizaciones de la sociedad civil y visitamos 178 edificios públicos, 60 de la Administración Pública Estatal y 118 municipales. Estas visitas las hicimos del 26 de septiembre al 12 de octubre. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que la legislación no está debidamente armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es necesario que se revisen estas 25 leyes y que utilicen términos adecuados, ¿verdad? Eso es básicamente sobre lo que hace a la legislación. Por lo que hace a los cuestionarios que nos respondieron las autoridades, bueno, ahí vemos que no hay una claridad total sobre lo que tienen que hacer respecto de sus obligaciones para los derechos de estas personas. Pero sí quiero destacar que están haciendo acciones, ¿verdad? No las quiero demeritar de ninguna forma, están haciendo acciones, programas, eventos para personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, hace falta que tengan un enfoque de acuerdo a la legislación internacional de la materia. En la audiencia pública que tuvimos, en la que participaron 19 organizaciones que son las que trabajan el tema y son las que conocen cuáles son las necesidades, ellos ahí y ellas nos fueron diciendo cómo se sentían, cómo percibían la situación. Entonces, por ejemplo, nos hicieron señalamientos. Faltan intérpretes de lenguaje de señas, siguen siendo el bullying, siguen siendo atacados, sobre todo niños y niñas con alguna discapacidad. Hay trámites muy difíciles para tramitar estas credenciales de gratuidad del servicio, hay falta de capacitación de los choferes y las unidades, los camiones no son las más adecuadas para estas personas, ¿verdad? Entonces, no existe la certificación de los perros de asistencia, por ejemplo, y un tema muy importante es que consideran que no hay oportunidades laborales y que los sueldos son muy bajos para ellos. Entonces, eso por lo que hace a lo que ellos nos dijeron en la audiencia. En la revisión de los edificios públicos observamos que son 178 oficinas públicas, ya se las dije, ¿verdad? Abarcamos 5 zonas, zona sur, norte, citrícola, periférica y metropolitana. Estas 5 zonas abarcan el 95% de la población del estado, o sea, es muy significativo. Hay edificios que salieron con una mayor puntuación, como cuáles: el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad son los que se encuentran en mejores condiciones para las personas con discapacidad. Los que obtuvieron calificaciones más bajas fueron Protección Civil del Estado. En cuanto a los edificios municipales, San Nicolás de los Garza fue de los más altos y el de menor fue Villa Aldama. Las cárceles municipales, el mayor puntaje fue de Montemorelos y las de menor puntuación, las de la zona sur del estado. En los edificios DIF, Santa Catarina fue el mejor ubicado y el de menor puntuación fue Ciénega de Flores. Los CODES, estos centros de orientación y denuncia, con mayores condiciones fue el de San Pedro Garza y el de menor, el de Monterrey. Con todo esto, nosotros hacemos una serie de recomendaciones, muchas, 75 en el ámbito legislativo y 102 a las autoridades estatales y municipales. ¿Cuáles son? Bueno, son que se garantice la accesibilidad en los espacios físicos, que haya adecuaciones, que se cuente con todos los avisos para todas las personas con discapacidad, sistema de braille, por ejemplo, o el bastón para las personas ciegas, es decir, para todas las discapacidades. Que haya un transporte accesible para todas las discapacidades también. Y le cambias otro.
Estuvimos pasando algunas imágenes donde esa es una foto, por ejemplo, que sí cumple con las normas adecuadas de inclusión. Ese también, el elevador adecuado, el paso adecuado, los botones del elevador para las personas que tienen discapacidad visual también. Ese es otro edificio también de buenas prácticas de acceso. Revisamos también todas las áreas físicas, los baños que tuvieran los aditamentos adecuados, que no nada más fuera el espacio grande, sino que además fuera bien adecuado, ¿verdad? Para que se puedan usar. Vamos a poner los espacios donde están mal. Y vamos a poner los espacios donde están mal para que también se tomen esas imágenes. Lo que nos encontramos en la revisión de los municipios, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Ese es muy evidente. No puedes pasar ahí. Si alguien va a solicitar un servicio, a poner una denuncia, pues ¿cómo puede pasar alguien con discapacidad motriz? No Entonces podría. con esto se lanza un llamado a las autoridades estatales y municipales para que trabajen en esto. Así es, para que hagan las adecuaciones que tienen que hacer. Por ejemplo, hay rampas, pero esas rampas díganme quién las puede subir, ¿verdad? Alguien en silla de ruedas es una tarea titánica, y si la bajas, bueno, ¿qué te digo, verdad? Corre un peligro también ahí, agarra velocidad. Entonces, no se vale nada más que digan que tengan rampas, deben de tener la pendiente, la inclinación adecuada para que pueda realmente ser útil. ¿Qué le falta a Nuevo León para ser totalmente con el término de inclusión universal? Con el término, ese término, muy bien. Es necesario, bueno, desde revisar el marco legal, por eso hacemos esas recomendaciones a que se revise toda la legislación adecuada, partiendo por ahí, y además que se destine un presupuesto para las adecuaciones de todas las discapacidades, no nada más las de silla de ruedas, sino también ya vimos, ¿verdad?, para las en braille, la discapacidad también auditiva, sensorial, es importante. Yo sé que es una inversión y que todos son recursos, sin embargo, si en la medida de lo posible cada vez, cada gobierno va destinando un porcentaje para hacer esas adecuaciones, en el mediano y corto plazo ya podríamos tener una ciudad, al menos en las instalaciones, inclusiva. Okay.